capítulo 2. Continuamos con nuestra enseñanza expositiva. Ya terminamos el Evangelio de Juan. Nos seguimos naturalmente con el libro de Hechos de los Apóstoles, o mejor conocido como Hechos, nada más, del libro de los Hechos. Aunque como lo hemos ido viendo, son los hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien obra por medio y a través de cada uno de los protagonistas de este libro. Hoy vamos a escudriñar la parte del capítulo 2, versículos 29 al 40. Vamos a avanzar un poquito más. Hechos 2, 29 al 40. La escritura dice así, hablando el apóstol Pedro a la multitud reunida el día de Pentecostés, que estaban atónitos y se burlaban porque escuchaban hablar en lenguas o en idiomas, mejor dicho, que esa gente Galilea del vulgo, pescadores vestidos como tales, no habían tenido acceso a estudiar. Y les dice Pedro: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, hablando de Jesús de Nazaret, Pedro hace énfasis de que no ha cambiado de persona, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, hablando de él y los apóstoles y los 120, somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Nuevamente Pedro hace la confrontación directa. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si tiene ahí para subrayar, subraye su Biblia. Esta parte es importantísima. Dios hizo Señor y Cristo a Jesús. Al oír esto, las personas que estaban ahí agolpadas se compungieron de corazón, se afligieron y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Hasta ahí nada más. De hecho era hasta el 40, pero no importa. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde ya, en la cual creemos firmemente que vas a hablar a nuestras vidas, Señor, pues tu palabra nunca regresa a ti vacía. Tú mismo lo dices en el libro de Isaías, Señor, que así como la lluvia no regresa literalmente en gotas de agua subiendo hacia el cielo, así tampoco tu palabra jamás regresa a ti vacía, Señor. Siempre cumple el cometido por el cual la has enviado. Sabemos que hoy no es la excepción, y por eso es que te agradecemos, Espíritu Santo. Humildemente te rogamos que esta palabra se anide en nuestra mente, la transforme, la renueve, pero sobre todo baje al corazón y nos lleve a ser como Cristo, nos lleve a reflejar a Cristo en todo lugar, en todo momento y de toda manera posible. Ese es el propósito por el cual exponemos y escuchamos la palabra tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés levantó la voz en representación de los 12 apóstoles. Ya vimos que Pedro se levanta como líder indiscutible de los apóstoles, dándose cuenta que el sitio está vacante, Jesús ha ascendido a los cielos. Pedro sabe que alguien tiene que tomar ese lugar. Él se levanta para desmentir las burlas que estaban haciendo en su contra de los discípulos. Se burlaban diciendo que estaban borrachos. Ya establecimos que no es así.
Todos aquellos que adoraban a Dios en idiomas que jamás habían estudiado estaban siendo menospreciados. Pedro se levanta y quita y disipa esa burla, pero también se levanta para predicarles a los muchos varones piadosos, describe la escritura, que asistían a las fiestas anuales en la ciudad santa. Poco a poco Pedro los va llevando con su discurso a sensibilizarse acerca de la situación. Él no empieza exhortando desde el inicio, ustedes son pecadores. Pedro poco a poco los va llevando en su discurso. De hecho lo vemos como ahora termina diciendo varones hermanos. Empezó diciendo compatriotas judíos, varones israelitas, y ahora termina diciendo varones hermanos. Poco a poco los va conduciendo a sensibilizarse. Él aprendió bien de Jesús. Primero cita el Antiguo Testamento, muestra su cumplimiento y aplica el pasaje a la situación. Eso hizo con el pasaje de Joel 2, eso hizo también, ya vimos, con el Salmo 16. Los primeros cristianos aplicaron este salmo a Cristo. Ellos vieron y entendieron que el Señor Jesús no vio corrupción, su cuerpo fue glorificado en la resurrección, la promesa del salmo se cumple en él. Así es que Pedro continúa predicándoles, ahora ya mucho más cómodo, porque sabe que está conduciendo a su audiencia por buen camino. Versículos 29 y 30, vamos a leerle entonces. Dice: varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David, y sabiendo que Dios había jurado que le darían su descendencia en cuanto a la carne, y que ahí levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Vamos parte por parte como lo hemos visto. Pedro se dirige a la multitud y ahora, como te decía, les dice varones hermanos. Ya los liga directamente, así como él se había levantado en el capítulo 1 y les dice: hermanos, necesitamos que alguien te ocupe el lugar que dejó vacante Judas. Ahora él le dice a todos varones hermanos. Cita el Salmo 16, como le dije la semana pasada, conocido por todos los que estaban ahí. Iban a la fiesta, se reunían en sinagogas en sus ciudades, y en sus sinagogas se leía sí o sí el libro de los Salmos. Por eso es que cuando cita el Salmo 16, todos los que estaban ahí de inmediato dijeron: sé de qué está hablando, yo sé a qué se refiere. Primero le dice a David patriarca. Pedro se está dirigiendo a sus compatriotas judíos. El nombre de David les recuerda la época de oro de su pueblo, pero David murió y fue sepultado en Jerusalén. Su tumba estaba ahí al menos hasta el tiempo en que Pedro se levantó y les predicó en ese día de Pentecostés. Por eso es que nadie se levanta y objeta las referencias de Pedro. Lo que está diciendo Pedro es irrefutable. Oigan, ahí está el sepulcro de David. Y todos sabían, dicen: sí, ahí están los sepulcros de los reyes, ahí están los restos de David. Todos han visitado la tumba de David. Por lo tanto, Pedro puede hablar con confianza de este hecho histórico. Pero Pedro no está interesado en la muerte de David, en su historia o en su sepulcro. Pedro está interesado en darle interpretación al Salmo 16. Pedro les recuerda que Dios hizo un pacto con David en amor. No vayas en Isaías 55:3. Isaías dice: yo hice pacto con mi siervo David de que le daría un descendiente en el trono. Pedro llama a David patriarca. De esta manera lo levanta al mismo nivel que Abraham, Isaac, Jacob y cada uno de los 12 de las tribus de Israel. El cuerpo de David está en una tumba, y esa tumba es la muda evidencia de que Pedro y todos los que están hablando ahí con él, o todos los que lo respaldan, están en lo cierto, que todavía hay palabra por cumplirse. Pedro después le llama profeta. David no alcanzó a cumplir las palabras del Salmo 16. David, su cuerpo se corrompió, se hizo polvo, está en una tumba. Pero Pedro dice: oigan, David está hablando proféticamente. David, el rey de Israel, es el rey profeta, y como tal escudriña las personas y los tiempos. ¿Qué es esto? Vamos a 1 de Pedro 1, 10 y 11. Deje ahí su separador, doble la hoja, el dedo, lo que sea, para que podamos ir y venir rápidamente. 1 de Pedro 1, 10 y 11. Pedro le llama profeta a David. Como profeta, él escudriña las personas y los tiempos.
Me encanta hacer esto, se lo dije cuando estábamos en el Evangelio de Juan, estar en el Evangelio de Juan y saltar a sus cartas, porque te das cuenta que su teología maduró, que cuando ya escribieron sus cartas, ellos dijeron: todo lo que vi, todo lo que pasé, todo lo que me enseñó el Espíritu Santo en mí, ahora entiendo perfectamente, y el Señor los lleva a escribir. Así mismo pasó con el apóstol Pedro, está aquí levantado, habla de David como profeta, y años después, cuando escribe su primera carta, él describe la situación de los profetas, cómo escudriñan los tiempos y las personas. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron, eso es escudriñar, estaban viendo lo que pasaba acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué está diciendo Pedro? Que David como profeta estaba escribiendo viendo hacia el futuro, sin entender, sin saber, pero sí queriendo, sí escudriñando qué persona y en qué tiempo se cumpliría esa palabra que estaban hablando. En el Salmo 16, David mira hacia adelante a Cristo que resucitará. Para componer este salmo, David recibió revelación de Dios y profetizó acerca del Mesías que Dios había prometido con juramento. Esta es la siguiente parte. Regrese ahí mismo a Hechos 2. Pero siendo profeta y sabiendo, ya vimos que siendo profeta buscaba los tiempos y las personas, o la persona de hecho, porque no se cumplió en varias personas. El Mesías se cumple únicamente en la persona de Cristo. Versículo 30 dice: pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios había jurado a su descendencia. Hasta ahí nada más. El uso del juramento no solamente es una garantía de la fidelidad a una declaración. No está diciendo como nosotros estamos acostumbrados: te lo juro de verdad, te lo juro que es cierto. No, cuando Dios está jurando, significa que está afirmando algo que ya no puede ser cambiado. Cuando la Biblia nos habla de juramento, nos está diciendo que es algo que ya no puedes cambiar, porque si lo cambias, cometes perjurio, estás mintiendo y estás quebrando la ley. Por eso, cuando Dios promete algo con juramento, Dios se obliga a sí mismo a cumplir esa promesa o ese juramento. Ojo, escuche, cuando Dios promete algo en la Escritura, para que no diga: Dios me prometió que iba a ser próspero. ¿Dónde? ¿Cuándo te lo dijo? ¿Por qué dices eso? Dios prometió que iba a salir de esa enfermedad. No es cierto. Hay veces que Dios dice: vas a pasar por el valle de sombra de muerte. ¿Por qué dices que Dios prometió eso? Estamos hablando de la Escritura. Cuando en la Escritura tú encuentras que Dios jura o promete con juramento, Dios está diciendo: yo voy a cumplir. Yo mismo me voy a obligar a cumplirlo. Vaya, no porque Él se haga así, manita de puerco a sí mismo, sino porque Él dice: yo sé que estoy comprometido a no violar mi ley. ¿Qué fue lo que Dios juró con juramento? Que iba a poner a un descendiente de David en el trono de Israel para siempre. El Antiguo Testamento afirma que Dios hizo este juramento a David. Salmo 132, 11 y 12. Salmo 132, 11 y 12. En verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello. Ya sabemos por qué. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos, aquí está la condicionante del pacto, del juramento. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Este pasaje nos muestra no solamente el juramento, sino también la cláusula condicional de la promesa de Dios a David. Y esta cláusula es la que nos muestra por qué los descendientes físicos de David no recibieron esta promesa, sino que se cumplió en el Mesías. Él fue el único que guardó, Jesucristo, por completo la ley. Mateo 5:17, no vayas, Jesús dice: no vine a quebrar la ley, sino a cumplirla.
Cristo por eso es quien ocupa el trono de David para siempre, pero no en un trono terrenal ni en un reino terrenal, sino en un reino eterno y espiritual. Lo que Pedro está diciendo por medio de este pasaje es que Jesucristo es el Mesías que cumple la promesa de Dios. Versículo 31, regresa ahí a Hechos 2. Y nuevamente vemos cómo ellos interpretan los pasajes del Antiguo Testamento cristocéntricamente, como le decía la semana pasada. Viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ya vimos que en los versículos anteriores hay palabras como profeta, miró, más adelante habló, que nos hablan de la función profética de David, como David vio hacia el horizonte y predijo la resurrección de Cristo. Proféticamente David estaba hablando que el Mesías tenía que resucitar para no volver a morir. Por eso es que dice: no dejarás mi alma en la tumba, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es otra cláusula, porque todos aquellos que vienen y se dicen yo soy Cristo, tienen que cumplir otra condición: morir, resucitar y no volver a morir. ¿Quién la puede cumplir? Nadie más. Pedro ve el cumplimiento de este salmo y como consecuencia cambia los tiempos. Ya leímos el Salmo 16 y en el Salmo 16 habla a futuro. Ahora Pedro habla en tiempo pasado. David veía hacia el frente, Pedro está viendo hacia atrás. David dice no se quedará. Pedro dice no se quedó en la tumba. La resurrección de Cristo a la vida eterna es la consumación del reino espiritual de David, y Cristo es rey para siempre de ese reino. El énfasis Pedro no lo pone en David, el escritor del Salmo, sino en Cristo, que dio pleno cumplimiento a las palabras. Pedro, es más, asegura que hay evidencia irrefutable. Pedro les dice: oigan, para que me entienda eso que le estoy diciendo, David se paró y dijo: uno iba a resucitar, no se va a quedar ahí muerto para siempre. Y Pedro les dice: ¿qué creen? David no hablaba de él, David hablaba de alguien más. David hablaba de Jesús que ya resucitó. Es más, les voy a dar evidencia, versículo 32 y 33. A este Jesús de Nazaret, para que entiendan bien de quién les estaba hablando, Dios, de lo cual nosotros somos testigos, resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro dice: oigan, ¿qué creen? El Salmo de David se cumplió en Cristo. A Cristo Dios lo resucitó. Nosotros, estos 120 y yo, somos testigos. ¿Y qué pensarían ellos, los que están oyendo? Sí, ustedes, pero nosotros ¿qué? Por eso Pedro continúa y dice: ustedes no lo ven, porque ya está exaltado a la diestra del Padre. Pero ¿qué creen? La condición para que el Espíritu Santo viniera era que Jesús subiera a la diestra del Padre. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo ya vino y que Jesús está a la diestra del Padre? Sencillo, vean cómo están adorando a Dios en lengua que nunca estudiaron. Vean cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos y están exaltando a Dios. En otras palabras, Pedro está diciendo: ¿quieren una prueba de que Jesús resucitó? Vean las vidas transformadas, las vidas impactadas por el Espíritu Santo de estas personas que están aquí. En estos dos versículos Pedro destaca los hechos redentores de la resurrección y la ascensión de Cristo, como están unidos con el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía ser derramado sin que primero Cristo muriera, resucitara y subiera a los cielos. De hecho, en estos dos versículos Pedro menciona a la Trinidad. Habla del Padre que resucitó a Jesús y que el Espíritu Santo llegó. Una vez más Pedro enfatiza el tema de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía un mensaje. Donde quiera que se paraban, ellos tenían solamente un mensaje, y era: Cristo resucitó de entre los muertos. Diga amén. Versículos 34 y 35. Porque David no subió a los cielos,
Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Pedro menciona nuevamente el nombre de David para establecer un vínculo entre el Salmo 16 y vamos rápidamente, Salmo 111. ¿Por qué Pedro menciona otro salmo? Si acaba ya de decirnos bien que David profetizó, David nos resucitó, su cuerpo está ahí. Entonces tenemos la prueba suficiente de que David no hablaba de él, David hablaba de otro. ¿De quién? De Cristo, dice Pedro. ¿Cómo podemos saberlo? Porque ya está a la diestra, vean, el Espíritu ya está aquí, ustedes son testigos. ¿Por qué Pedro ahora nos lleva al Salmo 110:1? Vamos a verlo. ¿Ya lo tenemos? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo también es de David. Si alguien en el auditorio, si alguien de los que estaba escuchando, de los varones piadosos que estaban ahí, cuestionara a Pedro y le dijera, oye Pedro, ¿pero qué crees? El Salmo 16 no es salmo mesiánico, no habla de Cristo. Ese salmo no habla de una resurrección de Cristo. Entonces todo lo que nos estás diciendo no vale nada. Pedro, discúlpame, estás equivocado. Por eso es que Pedro se dirige ahora a un segundo salmo. Este salmo sí era conocido por los judíos como un salmo mesiánico. Pedro hace algo. Los judíos interpretaban las escrituras con una regla hermenéutica llamada de la analogía verbal. ¿Qué significa esto? Que si dos pasajes tienen una analogía verbal, vaya, están entreligados, están ligados entre sí verbalmente, como en el caso del Salmo 16, como lo liga Pedro con el Salmo 110, entonces esos pasajes se interpretan uno a la luz del otro. Y el Salmo 110 sí era considerado por los judíos como un salmo mesiánico. Por consecuencia, los judíos en ese momento entendieron y dijeron, tienes razón, el Salmo 110 es un salmo verbal, está verbalmente ligado al Salmo 16. El Salmo 110 nos habla del Mesías. Entonces el Salmo 16, ¿de quién habla? Del Mesías también. En ese momento los judíos entendieron y dijeron, no puedo zafarme por ahí y decir, ¿qué crees, Pedro? El Salmo 16 no habla del Mesías, entonces eso que tú dices de resurrección es imposible. Por eso es que Pedro de inmediato, llevado por el Espíritu Santo, les dice, hey, pero el Salmo 110 dice, el Salmo 110:1 no se aplica a David, se aplica a Cristo. Esto lo sabían todos los que estaban ahí. En su discusión con los fariseos, Jesús ya había aplicado este texto. En el libro de Mateo, Jesús ya había hablado acerca de este salmo, ya les había dicho, oigan, este salmo habla de mí. Este salmo habla David, de la exaltación de Cristo en el cielo y la autoridad que le ha sido dada a él. Él reina y no tendrá victoria completa hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es escatología, lo veremos ya después. Versículo 36, regrese ahí. Estamos yendo un poco a prisa porque son un poquito más de versículos. Y sobre todo quiero que cuando lleguemos al clímax de la enseñanza nos quedemos ahí un poquito más. Pero no podemos llegar al clímax de forma aislada. Eso no sería escudriñar expositivamente. Si de repente me ve que le tomo al micrófono es porque luego se me cruzan los cables. La otra vez ya le iba a hacer así, ahorita también. ¿Lo vio, va? Solito me balconeé. ¿Así vio? Levanto el termo y lo hago. No, perdón. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahora, ¿por qué dice Pedro ciertísimamente? Porque dice, ya les demostré que
Salmo 16 y el Salmo 110 están ligados verbalmente. Eso significa que uno se interpreta a la luz del otro, y el Salmo 110 es mesiánico. Traducción: el Salmo 16 también es mesiánico, pero el Salmo 16 nos habla de la resurrección. David no resucitó, resucitó Cristo. ¿Y cómo podemos saber que resucitó Cristo? Porque está a la diestra del Padre, y a una vez en la diestra del Padre envió al Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Vean a estos 120 hablando en idiomas que no conocen, exaltando a Dios. Por eso es que Pedro dice: sepa pues ciertísimamente, ya no hay lugar a dudas, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes mataron, Dios, que dice, le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro llega al clímax de su sermón. Pedro empieza a amonestar a cada persona que pertenece a la casa de Israel y les dice: oigan, Jesús es Señor y Cristo. Primero, Pedro apela a todo el pueblo de Israel. Si tú te crees israelita como lo creían ellos, por eso dice la casa de Israel, tú te crees israelita, que eres de la casa de Israel, entonces tú eres de los que crucificaron al Señor. Después Pedro sutilmente les empieza a hablar de la divinidad de Cristo. Les empieza a decir que a este, al que ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. A lo largo del sermón, Pedro habla de Dios como el principal actor en todas estas cosas. Pero ya llegando al final del sermón, Pedro dice: de ese Dios que les hablo, ¿quién creen que es? Cristo Jesús. Y por último, cuando dice Señor y Cristo, aquí está el punto exaltado de este versículo. Durante su ministerio terrenal, Jesús nunca se llamó a sí mismo el Cristo. De hecho, cuando le decían: dinos quién eres, decía: no les voy a decir, no ha llegado mi hora. Pero solamente cuando llegó el tiempo del juicio, ¿se acuerda que lo vimos? Cuando es interrogado por el sumo sacerdote: ya dinos si tú eres el Mesías. ¿Y que les dijo? Sí, y les digo que no me verán hasta que venga sentado en la nube de la gloria con mi Padre. Y entonces se rasga las vestiduras y dice: ya no hay más necesidad. Fue solamente hasta ahí cuando el Señor Jesús se autoproclamó o les reveló que Él era el Mesías. Pedro llama ahora a Jesús Señor y Cristo, considerando que en el Antiguo Testamento ambos términos se utilizaban para hablar de Dios. Sobre todo el término Señor, Kurios, Adonai, era aplicado únicamente para Dios. ¿Qué significa esto? Que tenían que entender sus oyentes que no solamente Jesús era el Mesías, sino que Jesús es Dios Todopoderoso. Las palabras de Pedro establecen claramente, escuche bien, que fue Dios, no la iglesia, no algún creyente. No fue un creyente a lo largo de la iglesia, no fue un teólogo, no fue Tertuliano, no fue Pedro, no fue Pablo, fue Dios y no un creyente quien hizo a Jesús Señor y Cristo. Esto es que la consecuencia de su muerte y resurrección, el hecho de que se le haya levantado de los muertos, nos deja ver que Jesucristo es Señor y Dios Todopoderoso. Pablo lo entendía también, Romanos 1:4. Vamos bien de tiempo. Romanos 1:4. Pablo entendía también perfectamente esta situación. Decía: no, yo le digo Señor porque Dios lo declaró Señor. ¿Cómo lo declaró? En el momento en que levantó su cuerpo de la muerte, dijo: la muerte no te puede detener, no tienes pecado, con mi poder te levanto de entre los muertos. Fue una forma de decir: oigan, Él es Señor, Él es Dios. No fuimos nosotros, fue Dios quien declaró a Cristo como Señor y Dios. Romanos 1:4 dice: Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Cuando escribes de Jesús Hijo de Dios, se escribe con H mayúscula. Cuando escribes de ti, de mí como Hijo de Dios, es con H minúscula. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos adoptados, pero no tenemos la misma naturaleza. Él es hijo de la misma esencia y naturaleza. Él es Dios mismo. En este versículo
Los dos títulos en el versículo de Hechos, Señor y Cristo, tienen una tremenda importancia. El versículo indica que Dios mismo fue quien le dio estos títulos a Jesús. Por eso es que los escritores del Nuevo Testamento declararon más adelante que delante del Señor Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es Rey de reyes y Señor de señores, para la gloria de Dios Padre. Lo siguiente que nos narra Lucas, aquí termina el sermón de Pedro, es la reacción de los oyentes. Pedro ya no dejó lugar a dudas, empieza y les dice: no están borrachos, se cumple la profecía de Joel, pero además quiero que entiendan, David profetizó y también está este otro salmo, y aquí está la evidencia de los que están hablando en idiomas diferentes de que Jesús es Señor y Cristo. ¿Cuál fue la reacción? Versículo 37, Hechos 2. Al oír esto, se afligieron, eso es compungir, se afligieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, por eso sabemos que Pedro era el portavoz, pero que estaban todos ahí, primero entre iguales. ¿Se acuerda de lo que vimos en Cosmovisión? Pedro no era el mayor de ellos, Pedro no es el papa, Pedro solamente es el primero entre iguales de ellos. Vieron a Pedro y a los demás apóstoles y les dijeron: varones hermanos, surtió efecto el sermón de Pedro. Ahora ellos ya no dicen estos galileos, ahora dicen: oh, yo quiero esa hermandad que ustedes tienen. ¿Qué dice? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Primero, cuando oyeron esto, las palabras de Pedro tocaron el corazón de las personas. El sermón les hizo recordar, les hizo ver su rebeldía. Cuando escucharon de Jesús, ellos inmediatamente lo quieren reconocer ahora como Mesías. La acusación de que fueron ellos quienes mataron a Jesús es justificada. Fueron ellos los que crucificaron al Señor. Fuimos nosotros, fuimos todos los seres humanos. Por eso es que esta afirmación traspasa sus corazones. Lucas escribe: se compungieron. La palabra compungir, del griego katanuamoi, significa atravesar en sentido figurado. ¿Ha visto esas películas, esas caricaturas donde le pasa algo y ¡ting!, ponen ahí como el ¡ay!, que le atraviesa el corazón? Así se sintieron realmente, no que literalmente les atravesó algo el corazón, sino figurativamente sintieron como algo le atravesó el corazón. ¿Te ha dejado alguna vez una novia? ¿Los dejó alguna vez su novia? No, aquí puro guapo no los dejan las novias, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros los feos, que de repente nos llegó a pasar, ¿cómo se sentía en el corazón? ¿Verdad? Pues multiplíquelo por 1000 veces o más. En ese momento su corazón fue atravesado figurativamente. La palabra compungir se usa para hablar de una fuerte emoción. Sugiere que el corazón fue tocado en el sentido de culpa, de manera que se sienten terriblemente perturbados. En ese momento los escuchas, quiero que ponga mucha atención, aquí estoy, no se distraiga. Están escuchando a Pedro y en ese momento su corazón siente tanto pesar que ya no saben qué hacer. Se sienten mal, se sienten pésimo, se sienten perturbados, se sienten confundidos, ya no saben qué hacer. Han recibido una revelación, se han visto a sí mismos como Dios los ve, con todo su pecado y toda su maldad. Por eso es que claman a los apóstoles y les dicen: varones hermanos, ¿qué hacemos? No quiero continuar sintiéndome así. El día de Pentecostés, ellos estaban viendo la evidencia de que el Espíritu Santo estaba ahí con ellos. Estaban escuchando el sermón de Pedro y se dieron cuenta en ese momento que habían pecado contra Dios al rechazar a su Hijo Jesús. Ahora están convencidos y les piden a los demás seguidores de Jesús que los ayuden. Se dirigen a Pedro y a los que estaban con él, usando la misma expresión que se había dirigido Pedro a ellos: varones hermanos. Se había creado un vínculo. Pedro había establecido un vínculo de unidad con esas personas que estaban escuchando. Con la pregunta ¿qué haremos?, van al meollo del asunto. Es la misma pregunta que hizo la multitud a Juan el Bautista. Lucas 3:10.
Y es la pregunta que tienes que hacerte. Este es el cenit de nuestra enseñanza del día de hoy. Cuando una persona verdaderamente está arrepentida, no llora solamente. Sí puede llorar, pero no solamente llora. Cuando una persona está arrepentida, cambia, busca transformar su vida, busca un cambio en su vida. Y lo primero que se pregunta es: ¿qué hago? Porque ya no quiero seguir igual. Estos hombres se dirigen con los apóstoles y les dicen: ¿qué hacemos? No queremos seguir igual. La misma pregunta surge cuando Juan el Bautista predicaba. Lucas 3:10 dice: y la gente le preguntaba diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué habían escuchado los oyentes de Juan el Bautista? Casi nada. Juan el Bautista les dijo: oigan, arrepiéntanse, generación de víboras, ¿creen que son buenos? El hacha está puesta a la raíz, sigan pecando y se dan 2 hachazos más y ustedes como árbol caen. Esta pregunta, tanto con Juan el Bautista como con Pedro, implica que ellos no pueden liberarse de la culpa, implica que necesitan ayuda externa. En respuesta a la palabra que acaban de escuchar, expresan una fe en Dios e indirectamente le suplican a Dios por medio de los apóstoles que los guíen. Pedro le responde, versículo 38 y 39. Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el don, no los dones, el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa de salvación y para sus hijos y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Cierra tus ojos, concéntrate estos últimos 2 minutos, vamos a terminar ya, pero quiero que te concentres. Este es el cenit de nuestra enseñanza. Pedro se da cuenta que la gente ha sido atravesada por el mensaje del evangelio y Pedro les dice: arrepiéntanse, internamente haya un cambio y bautícese, externamente manifiesten ese cambio. Para perdón de pecados, bautícense en el nombre de Jesús. Significa que el bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Pedro no está llevando la contraria a Jesús en este texto. Pedro está diciendo que cuando te bautizas es una simbología de que la sangre de Cristo te ha lavado para perdón de pecados. Pedro después les dice para que reciban el don del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos ese don que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, porque para ustedes es la promesa de salvación y para sus hijos y para los que están lejos, llámese nosotros los gentiles. Y termina diciendo: para los que están lejos. La palabra que utiliza aquí Pedro habla de lejanía de tiempo y de distancia. No importa dónde estés, no importa el tiempo que sea, cuando el Señor te llame, vas a llegar a los pies de Cristo, es lo que está diciendo Pedro. Lucas después nos dice que él se queda hablando con la multitud, testificando con más palabras y exhortándoles que fueran salvos. El punto en el cual quiero hacer énfasis es en el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene al menos 4 características que quiero que escuches el día de hoy y que encontramos en este pasaje. El arrepentimiento no solamente viene de sentirte mal, sino de que te sientes mal porque ves el pecado que hay en ti. Empiezas a reconocer que tu vida no le agrada a Dios. Empiezas a reconocer que lo que haces no es bueno delante de Dios. Empiezas a ver tu vida tal y como Dios la ve, con el lente de Dios, con la mirada de Dios, y empiezas a ver que tu vida no tiene nada de bueno en ella. Empiezas a reconocer el pecado. ¿Qué hicieron estos hombres? Se dieron cuenta y dijeron: caray, nosotros crucificamos al Señor, nosotros no tenemos nada bueno. Esta es la segunda característica del arrepentimiento: produce dolor por el pecado. Empezaron a compungirse de corazón, empezaron a sentir un dolor tal
que ya no sabían qué hacer y fueron con Pedro y le dijeron: varones hermanos, ¿qué hacemos? Ayúdenos. Esto que nosotros sentimos, este dolor por pecar, no nos deja estar a gusto. Tú no puedes decir que estás arrepentido de pecar si cuando cometes los pecados no te duele cometerlos. Si no te duele cometer esos pecados, quiere decir que tu conciencia se está cauterizando y tienes que tener cuidado y tienes que orar a Dios y decirle: Señor, hazme sensible al dolor que me produce el pecar, porque si no estás a un paso de la apostasía. Tercer característica: el arrepentimiento produce confesión y alejamiento del pecado. No solamente te sientes mal en tu corazón, lo dices, lo confiesas delante de Dios. ¿Recuerdas el Salmo 51? David lo escribe cuando adultera con Betsabé y él confiesa su pecado y dice: Señor, he pecado, te he ofendido a ti, quiero apartarme de ahora en adelante de mi pecado. El apóstol Juan escribe en su primera carta y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No te puedes quedar únicamente con ese dolor en tu corazón. Debes de hacer como hicieron estos varones, ir delante de Dios o de alguien. Si ya tu pecado ya no te deja seguir adelante y salir a flote, ve con alguien y confiésalo y dile: estoy pecando, estoy cometiendo esta y esta y esta situación, quiero alejarme de ello. Si no, únicamente es remordimiento, pero no arrepentimiento. La cuarta característica: vas a empezar a sentir un profundo repulsión por ese pecado. Cuando lo vuelvas a oír, cuando lo vuelvas a sentir, cuando lo vuelvas a recordar, te debe de causar repulsión, odio, asco el pensar en volver a hacer esa situación. Si no tienes estas cuatro características, déjame decirte que a ti te remuerde la conciencia, pero no estás arrepentido. Si no te ves como Dios te ve, pecador, si no reconoces tu estado, si no te duele estar así, si no confiesas tu pecado y te apartas de él, y si no sientes repulsión por ese pecado, no estás arrepentido, únicamente te remuerde hacer las cosas mal. El verdadero arrepentimiento debe de tener estas 4, 5 características, como las quieras enumerar. Debes de verte como Dios te ve, te debe de doler el cometer ese pecado, debes de apartarte, confesar ese pecado y debes de sentir repulsión cada vez que pienses en ese pecado. Cierra tus ojos. No significa que los hijos de Dios no pecamos nunca más. Significa, o lo que te quiero decir es que cuando peques, el Señor te haga sentir un dolor profundo en tu corazón por ese pecado. Y entonces vayas de rodillas delante de Él y le digas: Señor, como Pedro, apártate de mí que soy pecador, cambia mi vida, cambia mi corazón, transfórmame. Me duele esto que estoy haciendo, lo confieso delante de ti, de mis hermanos, delante de la congregación. Quiero apartarme de ese pecado, ayúdame, Señor. Y empiezas hasta a buscar ayuda. Si ya no puedes tú con ese pecado, recuerda cuando vimos la mortificación del pecado, cuando ya no puedes hablar de algo, es porque la situación ya te superó. Si tú ya no puedes hablar de ello, la situación te superó, es tiempo de que busques ayuda. No estás solo. Todos, absolutamente, me incluyo, batallamos con la carne. Ninguno de aquí puede decirte es perfecto. Uno de los engaños preferidos del pecado es hacerte sentir solo, que eres el único que está pasando por esa mala situación y que todos los demás te vamos a juzgar. Yo no puedo pararme a juzgarte porque yo mismo estoy lidiando con mis situaciones en la carne, pero hago algo. Me aferro a la gracia de Dios, me aferro al sacrificio de Cristo y le digo: Señor Jesús, ten mi pecado, gracias por tu justicia, sigue trabajando en mi vida. Confieso mi pecado y me aparto. Si son necesarias 100 veces lo hago hasta que pueda dejar de hacerlo. Haz lo mismo, amado hermano, hermana. Confiesa tu pecado, duélete de él, apártate de él, confiésalo y que te duela. Señor Jesús, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos seguimos con el remanente de pecado, con la carne batallando, Señor. Pero lo que sí te pedimos es que nos concedas un genuino arrepentimiento, que primeramente nos dejes ver nuestra vida como tú la ves, que nos permitas mirarnos como tú nos miras, Señor, por medio de tu palabra.
siendo tú tan santo y nosotros impíos, pecadores, sucios, malignos. Y una vez que esto suceda, permitas que nos duela el pecado, Señor. Si alguno aquí tenemos la conciencia cauterizada, te pedimos que nos sacudas de manera tal que hagas lo que sea necesario para que esa costra en nuestra conciencia, esa llaga en nuestro corazón sea removida y nuevamente podamos sentir dolor cada vez que pequemos. Una vez que hagas esto, mi Dios, te rogamos que nos lleves a confesar y apartarnos de ese pecado, pero sobre todo a dolernos cada vez, a odiarlo cada vez que oigamos y que lo veamos, Señor, a tener repulsión por volverlo a cometer. Te rogamos en pocas palabras que concedas a nosotros, tu pueblo, verdadero arrepentimiento, y que así como ese día los varones israelitas se acercaron a Pedro y les dijeron: ¿qué haremos? Porque verdaderamente tu espíritu los convenció de justicia, de juicio y de pecado. Hagas con nosotros el día de hoy que tu Espíritu Santo esté convenciendo aquí a tu pueblo, nos esté convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Es nuestra